Hola, buenos días. Quedamos en que hoy profundizar en la matriz de Marco López. Entonces, nosotros, ¿dónde venimos? Ya sabemos que hay que empezar con ubicar un problema, una población, un objetivo, el análisis de los involucrados, el análisis de los problemas, el análisis de objetivos, el análisis de alternativas y la matriz de Marco López. A esto pues le agregaríamos después el cronograma y un presupuesto. Hoy vamos a profundizar en la matriz de Marco López. ¿Cómo es la estructura? Entonces dijimos que la estructura es la descripción, luego tienen los indicadores, medios de verificación, los supuestos, y acá tenemos que la descripción del fin, descripción pues, narrativa, del fin, propósito, componentes y actividades. Y recordemos que hicimos énfasis en que esta matriz de Marco López es importante porque permite aclarar o tener claro cuál es la contribución del proyecto a las políticas generales. Entonces, contribución del proyecto a las políticas generales, bien sea nacional, departamental, municipal, los planes de desarrollo sectorial. ¿Cuál es el efecto directo del proyecto? Efecto directo. Efecto directo del proyecto y los cambios que produce el proyecto, los cambios que va a producir el proyecto, que sería el propósito, los componentes y las actividades, y cuáles son los factores externos que afectan el éxito del proyecto. Entonces, esto tiene que ver con los factores externos que afectan el éxito del proyecto. Lo de los supuestos, los riesgos, ¿cierto? O lo que se tiene que cumplir para que se pueda lograr los resultados del proyecto con éxito. ¿Y cómo puede ser evaluado el éxito con los indicadores? Entonces, ¿cómo puede ser evaluado? ¿Cómo puede ser evaluado el proyecto? ¿Cómo le podemos hacer seguimiento y control? ¿Y dónde pueden encontrarse los datos que validan? Que son los medios de verificación. Entonces, así quedaría la matriz de marco lógico: fin, propósito, componente, actividades. Entonces, para el fin, al menos 2 indicadores. Para el propósito, al menos 2 indicadores. Para los componentes, depende de cuántos componentes hay, pero por cada componente, por lo menos tener 1 o 2 indicadores.
Y en las actividades también, por cada actividad, al menos tener 1 o 2 indicadores máximos. Entonces, ¿qué es el fin? Son los beneficios a nivel sectorial. ¿En qué forma el proyecto contribuye a solucionar el problema de desarrollo a nivel sectorial o regional? Objetivo al cual el proyecto contribuirá. Impacto del proyecto. Ese es el fin. Y así se debe narrar. El propósito debe estar muy bien acotado y es la razón del por qué se lleva a cabo el proyecto. La razón del por qué se lleva a cabo el proyecto, los efectos directos del proyecto, los cambios que va a producir el proyecto. Y es el resultado de usar los productos o componentes que entrega el proyecto. Entonces, lo debemos narrar así. Los componentes que deben ser producidos por el proyecto. Los componentes es lo que debe ser producido por el proyecto. Son los resultados específicos del proyecto. Y las actividades, finalmente, ahí en la matriz de marco lógico, son aquellas actividades, tareas que contribuyen al logro de los componentes. Son entregables mucho más detallados. Entonces, en el fin, esos indicadores deben ser verificables y miden los impactos macro impulsados por el proyecto. En el propósito miden el logro del propósito del proyecto, los resultados generales del proyecto y en las actividades el cumplimiento de metas y la ejecución presupuestaria. Entonces, la matriz de marco lógico tendría esa estructura. El fin es una definición de cómo el proyecto contribuirá a la solución del problema. El impacto es el propósito, los resultados son los componentes y las actividades son las tareas que permiten cumplir para alcanzar los resultados. Esos indicadores deben ser concretos, simples, medibles de manera rápida, que no sea muy costoso levantar información, y deben ser muy coherentes, y los medios de verificación, las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar esos indicadores y los supuestos indican los acontecimientos, decisiones y condiciones necesarias para que se lleve a cabo o se logre el fin, se logre el propósito, se logre los resultados y se logre tener actividades coordinadas que permitan ejecutar el proyecto o desarrollar el proyecto con éxito. Entonces, eso es lo que nos dice el marco lógico acerca de la matriz de marco lógico. Entonces, reunámonos por favor en los equipos de los videos. Entonces, tenemos equipo 1, equipo 2. El equipo 1, ¿qué video es? ¿Desde la panela en dónde? ¿Quién es el coordinador del equipo? Coordinador del equipo. No está. ¿Pero quién es? Valentina, ¿se llama? Valentina, ¿no? Valentina. Y ese es Trapiches, ¿cómo es el nombre completo? Trapiches, producción de Trapiches, ¿nombre? San Agustín Will. San Agustín Will. Equipo 2.
esto es biotecnológico o tecnológico, o biotecnológico. Equipo 3. ¿Quién es el coordinador del equipo 2? Juan José. Juan José. Listo, equipo 3. Equipo 3. Equipo 3. ¿Qué video les tocó al equipo 3? IoT en los cafetales. IoT en los cafetales de Cincinnati. Listo. En los cafetales de Cincinnati. ¿Quién es el coordinador? Tomás. ¿Y al otro equipo? No, solamente los 3. Listo. Entonces, actividad de hoy. Entonces, actividad 1 de hoy. Es el video. Y les voy a dar 15 minutos para que redondeen. Del video, recuerden que es los elementos clave del diagnóstico, el enunciado, el diagnóstico, la descripción del problema, la justificación y el árbol del problema y el árbol de objetivo. Listo. Entonces, acá hay dos opciones. Bien. Muy bien. Bien, bien. Y la actividad 2. Organizar con cortes. Y actividad 2, organizar la matriz de marco lógico con recortes que les voy a entregar enseguida un sobre el proyecto de residuos de construcción y demolición que hemos ejemplificado pues, en las diapositivas en clase. Entonces, vamos a hacer 0.1 para quienes lo tengan bien. Entonces, esto no es una actividad evaluable, sino de seguimiento. Esto para el examen parcial. Listo. Recuerden que el primer entregable es el miércoles que viene, no este, sino de arriba. Entonces vamos a ir completando pues como toda la teoría y todo lo que hemos discutido también para la próxima clase. Ahora les indiqué que hay que ver para la próxima clase. Vamos a desarrollar esto. Pero esa primera parte es sobre lo que teníamos que hacer. Sí. Entonces les voy a dar 15 minutos para que redondeen mientras yo recorto acá lo que dejo en el sobre y vayan analizando entonces y enseguida hacemos una ronda de esto, del video, el diagnóstico, los elementos clave del diagnóstico, la descripción del problema, la justificación, la luz del problema,
tiempos de objetivos. Listo, empezamos por ahí, vayan alistándolo en estos 15 minutitos mientras yo paso los recados de mis órdenes. Tres equipos. Sí, al final también lo recojo físico, listo. Y con los nombres lo marcan bien y me dicen quiénes no vinieron. Profe, y el árbol de problemas también. Sí, sí. Físico. Pues la idea es que lo tengamos ahí. Tengamos algún respaldo pues, como físico. Si lo lograron o si no, pues me muestran en el celular o algo. Listo. No hay problema con eso. Lo que hace es que haya un soporte.
Si ya les pasó eso, cualquier avance en cierto punto, ya lo tienen todo. Si ya les pasó eso. Como ya lo tienen, pasan al segundo punto, que es por esto que hay exceso de manuales de cabezas a la manera de la materia más productiva, fines, propósitos, componentes, actividades, secuencial, eso es de residuos de construcción y demolición. Lo pueden ir armando en el piso para centralizar, porque no va a estar en el piso.
Ahí, todo el video, normal, a manera de mantenerlo. Trabajo de la ficha. Sí, claro. Sí, ok.
Son cuatro hojas acá. Ah, pero eso es cierto que son varios. Eso es un mismo proyecto de cabo. Es una era colónico, pero tiene cuatro hojitas.
¿Qué son los indicadores? ¿Cómo proceder a probar? Vamos bien. Sí, Pues, que si ya listo. 3 minuticos para que redondeen, lo dejamos así como lo tengan y hacemos la ronda con las dos, con el video como con la matriz macro. más que la actividad que era lo que están diciendo. Sí, pero tiene que ver con el componente. Ahí decía dos, que fue que yo le pasé a mí. Sí,
No que son potencias sí. Listo, déjenlo ahí, nos sentamos ahí. Redondo como están. ¿Dejaron el equipo qué? Uno, dos. Sí. Primera foto es esa. Esa es de la última. Es grande, la última. Esa es la última. La última y la última. Listo. Está bien. No importa, eso de tratamiento. Así. Pues esa estaba con la nomenclatura, esa que. Este sería así. Sí, puede ser este. Es que la lima es para esto. Necesita el 1, 2. Si están todos los emisores. No. Esa completa, no queda más. Tres, y tres, y listo. Le dicen bien el emisor. Le dicen bien el emisor. Ok, entonces volvamos a hacer la rondita y arranquemos con esta del video. Entonces participamos todos y vamos recibiendo la retroalimentación. Empecemos con el equipo 1, ¿cuál es? Ustedes que son el video de Trapiches en San Agustín, Huila. Entonces, la primera ronda, ¿con qué planes de desarrollo nacional, departamental, municipal o sectorial y con qué leyes está relacionado? Por la línea su proyecto, aparte del Plan de Desarrollo Nacional, encontramos que parte del plan que se llama Colombia Potencia Mundial de la Vida, como estrategias al derecho humano, a la alimentación en el sector económico. Listo. Está por el objetivo. El objetivo. El objetivo es alimentos sanos y seguros que cumplan estándares de sanidad e inocuidad de la cadena alimentaria. También promover desarrollo agrícola y agroindustrial. Listo, bien. El equipo de innovación biotecnológica. Bien, si tiene más, bien, pero esa es la lógica.
Pues lo dividimos en sectorial, departamental y municipal. Listo. En el sectorial tenemos la ley de acción de cambio climático y economía circular, que se alinea con la transformación energética y el cambio climático. En el ámbito departamental está la ordenanza que prioriza la innovación y el desarrollo competitivo en el sector agroindustrial. Y en el municipal pues, de Manizales está el acuerdo municipal que brinda estrategias de innovación y sostenibilidad. Listo, muy bien. Y el de IoT, aliado a los capitales de Chinchiná. ¿Con qué planes se desarrolla? ¿Con qué normas? ¿Con qué leyes? Se alinea, perdón. Profe, bueno, igual que el otro grupo, también lo dividimos en nacional, departamental y municipal. En el caso del nacional, se basa en el capítulo 5, que es la transformación productiva, internacionalización y acción climática. En el caso del plan de desarrollo del departamento, el gobernador es Henry Gutiérrez Ángel y se dice que se establecen estrategias orientadas a la sostenibilidad en la movilidad y el desarrollo competitivo. Este plan busca impulsar el crecimiento económico del departamento mediante iniciativas que fortalecen la innovación, competitividad y sostenibilidad. Y en el ámbito municipal, el alcalde es Eduardo Andrés Grisales. El plan pues, que se hizo allá en Chinchiná es Chinchiná Sostenible 2027 y se enfoca en la atención integral de las problemáticas del municipio. Listo, bien. Segunda ronda. Diga oralmente, ¿cierto? Y consistente con lo que escribió, los elementos clave del diagnóstico. ¿Qué debe tener los elementos clave del diagnóstico? La población objetivo muy concreta, ¿cierto? Muy concreta en donde está microlocalizado. La situación de esa microlocalización o de esos actores y de esos activos y la problemática pues, que hay ahí. Entonces, el equipo de los trapiches, elementos clave del diagnóstico. Bueno, entonces la población es de San Andrés, los jornaleros que trabajan pues, con los trapiches. La problemática se genera como en cómo se maneja, como en la tecnificación de los trapiches. Para que eso se pueda seguir haciendo en esa zona, se tiene que mejorar los servicios que se tienen para disminuir el impacto ambiental que tienen y para disminuir el impacto que tienen con los trabajadores. Pero narrarlo más a manera de diagnóstico, como estaba la situación de línea base. En este momento hay 200 familias que producen panela en San Agustín y su problemática es que, como si tuvieras gráficos, cifras, más a manera de diagnóstico. Pero el problema que había en San Huila se basaba en que, San Agustín Huila, perdón, se basaba en que había producción de panela, pero de una forma muy artesanal. Entonces, gracias a una inversión de 5.214 millones de pesos, se logró crear, primero que todo, centros con mejores... No, pero nárralo como problema, no todavía, como problema no, nárralo como diagnóstico documentado, participativo, y como si se fuera a hacer el proyecto, no el pasado, sino como si se fuera a hacer el proyecto. Pero el problema actual. ¿Cómo narrarías, cómo harías el diagnóstico? No, el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? La línea base. Pero el diagnóstico es el problema que hay. El diagnóstico no es el problema, el diagnóstico es el diagnóstico documentado, participativo. Nárralo a manera de diagnóstico y después describes el problema. Después, en la siguiente ronda. ¿Pero qué diagnóstico hay? O sea, ¿cómo encontraron ustedes la situación según lo que dejó ver el video y ustedes pudieron de pronto consultar más? El diagnóstico. ¿Cómo harías un diagnóstico? ¿Cómo sacarías un diagnóstico? ¿Cómo lo narrarías? No, pues
Entonces, 200 familias, esas 200 familias están en San Agustín, Huila, alrededor de la producción de la panela. Allí contratan padres de familia y cabezas madres de hogar, y en este momento la producción de panela se hace con ¿qué? Se hace con alimentando las calderas, con llantas usadas, ¿con qué más? El inventario de actores, de activos, eso en el diagnóstico, por una la manera de diagnóstico. Bueno, siguiendo con lo que se contratan productos jornaleros, ¿cierto? A las cuales se les paga 50.000 pesos diarios. En los centros donde operan no tienen unos buenos lineamientos básicos de sanidad, como son preaprobados. Ok, sí, ya cogió la idea. Sí, aquí te acabo claro para todos. Inventario de activos, de actores y la situación específica apoyada en datos. Ese es el diagnóstico. Bien. El de innovación biotecnológica, bien. Ya interesado en el diagnóstico. Diagnóstico, elementos claves del diagnóstico del video de innovación biotecnológica, residuos, municipio de Caldas. ¿Quiénes son? Ustedes. El proyecto está enfocado en la población de Caldas. Lo que pasa es que los residuos sólidos se están vertiendo de manera inapropiada, entonces el proyecto se enfoca en toda la población para mejorar en qué se aprovechan los residuos sólidos. El proyecto está enfocado en mejorar un 60% de los residuos que se pueden botar, que esos residuos se pueden aprovechar para mejorar y hacerlo de manera... ¿Por qué el título es biotecnológico? Si son residuos sólidos, todos los residuos sólidos o solamente residuos orgánicos. Son residuos sólidos y orgánicos, porque el lixiviado no se usa para ese proyecto. Para el proyecto se utilizan varios actores que son Gobernación de Antioquia y las alcaldías municipales, que son los encargados de la ejecución del proyecto. Y hay ayuda de universidades, Universidad de Caldas, Universidad Nacional de Caldas, que ayuda a la parte investigativa. Ellos son los encargados de la parte investigativa y los otros de la ejecución. Listo, que suene más, ¿cómo sonaría más a diagnóstico? El estado actual. Entonces, el estado actual del relleno sanitario, por decir algo, de la ciudad de Manizales, ahí lo ubicaron, tiene un bajo aprovechamiento de los residuos. Podría ser que Manizales genera aproximadamente 400 toneladas de residuos sólidos, los cuales se los recibe el 15%. Y en la Esmeralda es donde más se reciben, entonces esos que nos están haciendo el proyecto y que indica que son más del 60%. Entonces que mediante la biotecnología pues se puede tener más. Ok, así suena más a diagnóstico. ¿Sí? En la Esmeralda, tantos residuos, listo. E ir narrando el estado de situación, la línea base, o sea, tantos se producen de residuos, pero no hay un aprovechamiento, ¿sí? Dentro de los marcos biotecnológicos y de economía circular y aprovechamiento y valorización de residuos. Entonces empezar a dar cifras, ¿cierto? Que se podría aprovechar, así suena más a diagnóstico. ¿Listo? Bien. Y el de IoT Capitales de Cincinnati. IoT Capitales de Cincinnati, elementos claves de diagnóstico. En la zona de Chinchina dedica 5.000 hectáreas para la planta del café y muchos de estos se pierden, una cosa un 35-40% se pierde por el hecho de la zona muy húmeda, por el cambio climático. Entonces,
Entonces, este proyecto, pues lo que busca es optimizar. Listo, ya. El diagnóstico hasta ahí, ¿cierto? Lo que se les pide, y así es como este diagnóstico, la justificación, para no empezar a mezclar. ¿Qué va en el diagnóstico? Es, ¿qué va en la justificación? Es, ¿qué va en la descripción del problema? Es. Listo. Entonces, lo que tú empezaste a denunciar, así es bien. Bueno, ahora sí, descripción del problema. Para el primer grupo de trapiches en San Agustín, descripción del problema. Bueno, con la descripción del problema, ¿cómo se ve? Como contando cuál es el problema. Contando y estableciendo ya causas y efectos. El problema en San Agustín es que no tienen mejoras tecnológicas para los trapiches. Entonces, ¿qué pasa? Que la producción no permite como una cantidad suficiente para las horas en las que trabajan los jornaleros. Entonces, por lo mismo hecho, los trabajadores se declaran en paro para que les disminuyan los precios y para que aumenten los precios, pues para que les disminuyan para que disminuyan pues, los costos de utilización y les aumenten el salario a ellos. Listo. Entonces, cuando estemos enunciando el problema de una vez, o en el encabezado de ir, el problema central que detectamos es, ¿cuál es el problema central? ¿Cómo lo enunciamos? ¿Cómo lo describimos? Pues mira, claro. Muy bien. ¿Cómo lo enunciaron? Ya en ese video lo habíamos enunciado, ¿no? ¿Cómo lo enunciamos? ¿Cuál es el enunciado del problema central en el árbol del problema? Crisis en el sector familiar de San Agustín. Crisis es una palabra muy grande para un problema. Entonces, palabras más concretas que nos lleven a una solución más concreta y más tangible. Entonces, porque la crisis puede ser de qué? De precios, política, ambiental, pero ahí el problema es más concreto. ¿Cuál era? Ineficiente producción de paneras en Agustín. Ineficiente. Entonces, cuando vayan a describir el problema, de una vez contundente con cómo se enuncia el problema. Ineficiente producción, ¿cierto? A causa de y esto está produciendo ¿qué? Efectos de Entonces es el árbol, narrarlo, escribirlo. Listo. El segundo equipo, problema, descripción del problema, que sea coherente pues con el árbol del problema. La acumulación de residuos agroindustriales en Manizales. Ya que Manizales recibe grandes cantidades de residuos y no gestiona adecuadamente todos estos residuos, que esto genera contaminación y consecuencias ambientales y socioeconómicas, ya que no se aprovecha bien todos estos desechos. Esto, a falta de una estructura adecuada en la cual se pueda dar un enfoque integral a la gestión de estos residuos, aunque en la Universidad de Caldas hay bioprocesos para estos desechos y también en la Universidad de Manizales, pero se necesita fortalecer estas iniciativas en el sector, ya sea adoptando tecnologías biotecnológicas avanzadas para la transformación de estos residuos para generar productos de valor. Ok, muy bien. Entonces, mire que ahí es clave es el bajo aprovechamiento de los residuos agroindustriales y eso tiene unas causas y eso tiene unos efectos. ¿Quiénes están interesados en resolver ese problema? Porque los problemas que traemos acá no son ficticios, sino que debe haber agentes institucionales, gubernamentales, públicos, privados, interesados en resolver ese problema, porque si nadie está interesado en resolver el problema, entonces ¿para qué el proyecto?
súper bien esa narrativa del problema. Y al final, no solamente la gestión, sino que la gestión y la valorización de esos residuos, pues que generen valor. Listo, muy bien. El de capital de Chinchiná. Una de las principales fue la identificación de variación climática. La variación Una de las climática principales que no Problemas. dejan las ideas sueltas. Los problemas de los capitales. ¿Cuál es el problema? Las ¿Cuál es el problema? problemáticas, en los factores como la humedad, la temperatura y la precipitación influyen en la proliferación de las plagas y daños en los cultivos de café. Entonces ahora digo con tus palabras, sí, pues tú estás sustentando el proyecto y entonces acá los miembros del local, los concejales, los alcaldes, bueno, De que uno de los principales los principales problemas, como las precipitaciones. recuerden que es un problema que se va a resolver. No podemos resolver con un proyecto todos los problemas al mismo tiempo. ¿Cuál es el problema principal? Las afectaciones. Que causaban como las lluvias, la humedad. Las afectaciones de los distintos factores agroclimáticos en los cafetales, en Chinchiná. Listo. Está bien, listo. Yo sigue narrando. Listo, tú ya lo ubicaste. Alguien que siga narrando un poquito más y describiendo el Como problema. ver que por ese problema afectaba mucho la producción del café y disminuía mucho la calidad. Entonces, con las tecnologías avanzadas, con los sensores que la solucionan problemática, como que. ¿Cómo es? Todavía no, ese es el problema, no estamos todavía diciendo la solución, entonces mucho cuidado con eso. No empiecen a mezclar ítems, ¿cierto? El problema. El problema principal es la afectación que tiene el cambio climático. Tanto, digamos, en este momento lo que está viendo el planeta, tanto lo que está viendo el niño y niña, en los cafetales, que estos afectan tanto la productividad y, digamos, Y la calidad del grano. y una Listo. pérdida significativa del producto. Eso, muy concreto, listo. Listo, bien. Ahora vamos a justificar el proyecto. Entonces usted está parado acá y usted está vendiendo pues para ganarse esos, no sé cuánto valdrá el presupuesto, para ganarse esos 6.000, 7.000 millones. Entonces va a justificar la importancia del proyecto. ¿Cómo se tiene que justificar? Con base en los criterios de qué? Elegibilidad y viabilidad. Y con base en los criterios de priorización, cerrar brechas, mejorar el ambiente competitivo, agroproductivo, contribuir a los fines de desarrollo, etc. Entonces, nárrennos ustedes, ¿quién es el primer equipo? Ustedes. Gracias. Equipo, los trapiches. Justificación. Bueno, pues el proyecto como tal ha sido como esencial para la rehabilitación y asegurar una sostenibilidad. No del pasado, recuerden que lo vemos Ya lo hicimos. eso, no, pero acá estamos como si lo Entonces, fuéramos a aseguramos hacer, la como si lo sostenibilidad estuviéramos. del sector panalero pues, en la región, además de que se vieron incrementos. Se vieron, no, Se y se harán. así es. Pues se demostró incrementos efectivos. No, pero bueno, o sea, al duplicar la producción y mejoramos la eficiencia en la extracción, también vimos evidenciadas el incremento del 50% de los ingresos en los jornaleros y el ahorro significativo en costos de combustible, que son como los indicadores claros en los beneficios económicos y sociales del proyecto. Además de eso, notamos la reducción del 25% de los costos de producción, que nos permiten a los productores ser más competitivos en el mercado. Listo, bien, pero o sea, ¿qué se hace en la justificación?
qué impactos va a producir el proyecto. O sea, no en pasado, sino pues acá, obviamente nos basamos en el video, Sí. pero expuesto era actualizado, que eso estuviera en el contexto de desarrollo actual, ¿cierto? Y como si nosotros estuviéramos apenas presentando el proyecto para ser que o rechazado o aprobado con modificaciones. Entonces, la narrativa debe ir, este proyecto producirá los beneficios en la reducción de emisiones de CO2, en el aumento de los ingresos, ¿cierto? En la capacidad de extracción de los trapiches, etcétera, ¿cierto? La narrativa debe ser lo que producirá, ¿listo? Pero está bien, es el tiempo en que se narra, ¿listo? El de los biotecnológicos, procesos o bioprocesos. Este proyecto aprovecha una oportunidad de desarrollo al transformar los residuos agroindustriales y sólidos urbanos en materia prima para los procesos productivos innovadores, lo que no solo disminuye la contaminación ambiental, sino que también impulsa la bioeconomía de esta región. Este modelo, como es un modelo sostenible, soluciona el problema ambiental y productivo al reducir el impacto negativo de los desechos y convertirlos en recursos aprovechables, promoviendo una economía circular. Está bien, pero a eso que dices lo tienes que bajar más en cosas medibles, ¿cierto? ¿Cómo? Reduciremos en un 40%, este proyecto tiene unos beneficios que son la reducción de 40% de las emisiones de CO2 en la producción, Está ¿cierto? justificado por su impacto en el desarrollo sostenible, la reducción de brechas sociales y la promoción de la investigación. Pero entonces su indicador es 40% en CO2, mejoramiento de, antes el proceso de extracción era alrededor del 40%, pasaremos al 70%, así, ¿cierto? Ya, obviamente ese proceso de construir todo bajo el proceso o la metodología marcológico es iterativo, ¿no? Arranca con la identificación de los involucrados, las líneas de acción de los planes de desarrollo, el diagnóstico del problema, va avanzando hacia el árbol del problema, el árbol objetivo, la matriz marcológico, por supuesto, el programa, pero después no se devuelve y vaya haciendo como iterativamente que las cosas se vayan cuadrando. Entonces, en la justificación, muy importante, los impactos, los beneficios, pero también tener en la cabeza cómo medir esos impactos, porque me van a preguntar, porque o si no suena como a mucha poesía, ¿cierto? Entonces el acá te va a decir, pero aterrízame, ¿en cuánto va a reducir? ¿En cuánto va a reducir las emisiones de CO2? ¿Sí? ¿En cuánto va a valorizar los residuos? ¿Sí? ¿Cómo van a aumentar los ingresos del relleno sanitario? Porque es un proyecto dentro de una empresa que está en marcha, que es el relleno sanitario. ¿Cuántas cantidades va a aprovechar, ¿cierto? Con respecto a lo que hay hoy el proyecto, para que te den a probar, listo. Bien, y el de los capitales en Chinchiná. Los capitales en Chinchiná. Entonces, por las problemáticas, la del cambio climático. Y además otra problemática que es unos 5.000 hectáreas de capitales, el desgaste de los agricultores para cubrir toda la zona es muy grande. Entonces, haciendo el proyecto, monitoreando los capitales en tiempo real, disminuirá tanto monitorear el cambio climático, el clima que hay, la humedad, así pues reduciendo la pérdida de los capitales y notificándole a los agricultores, digamos, a dónde tienen que ir, porque el clima va a cambiar, entonces reducirá la pérdida del café en un 10% y el tiempo de los agricultores. Un tanto por ciento, listo. Obviamente esto se enuncia así, pero cuando ustedes ya construyen el matriz marcológico, vuelven y retroalimentan la justificación, porque ya saben cómo lo van a medir los indicadores. Por eso hablo que es un proceso iterativo, pues de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, en toda esa matriz, pues en esa metodología marcológica. Bien.
Listo, entonces está bien. Todos los que vinieron, enseguida me pasan los nombres. Todos los que vinieron tienen puntos en esta primera ronda. Y me ponen ahí quienes no vinieron. Si de pronto un compañero pues, pero no vino, no se gana sobre todos. Pues ya, sí, lo marcan y se me entregan las obras para tener ahí el soporte. Bueno, ahora vamos con la matriz. La matriz de Márculo. Listo, entonces, ¿cómo es la solución? Dejémosla ahí, pues, es una primera aproximación a la matriz macrológico. Tenemos fin. ¿Cuál es el fin en esto de los residuos de construcción y demolición? Entonces, el de ustedes no puede ser tan genérico, el de los residuos, porque son bioprocesos, por eso les explicaba cuáles son los aprovechables en los bioprocesos, los orgánicos, los sólidos. Entonces, los sólidos superorgánicos, contribuir a la sostenibilidad ambiental y social mediante la reducción y la adecuada disposición de residuos de construcción y demolición. Van los indicadores, los medios de verificación, los supuestos. Indicadores, reducción del 50% de los residuos de construcción y demolición en sitios no autorizados en 5 años. Entonces, mire, un indicador que puede ir en porcentaje, puede ir en pesos, puede ir en valores absolutos y también el tiempo es importante. ¿En cuánto tiempo? Incremento del 40% en el aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición en las cadenas productivas en 3 años. Muy importante acotarlo con porcentaje, o valor absoluto, tiempo, ¿en cuánto? No puede, pues, ¿en cuánto tiempo? Es importante decirlo. Medios de verificación, informes de entidades ambientales, registro de empresas recicladoras, evaluaciones de impacto ambiental antes y después del proyecto. Supuestos, que son las condiciones que se deben cumplir para que se logre el fin, el propósito, los resultados, las actividades. Apoyo gubernamental para la aplicación de normativas ambientales y se necesita compromiso del sector construcción en adoptar prácticas. Si esto no se da, son riesgos que afectan el logro del fin del proyecto. ¿Sí? Esos son los supuestos. Propósito: establecer un sistema de gestión integral que permita controlar la generación. Entonces, miren que el fin es mucho más sombrilla, el propósito es más la razón de por qué se lleva a cabo, el cambio que va a producir, el efecto directo del proyecto. Disminución del 35% de la acumulación, aumento del 20% de la tasa de reciclaje en tantos años, 2 años, en 3 años. Los medios de verificación y los supuestos: disponibilidad de infraestructura para el tratamiento, participación activa del sector productivo y la comunidad. Componentes y actividades. Entonces, llevarían ahí sistema de monitoreo, es el 1, ahí tenía la nomenclatura, centros de acopio y reciclaje, capacitación y sensibilización del personal, promoción de la economía circular. Esos son los componentes. Y las actividades del detalle, las que permiten desarrollar cada uno de esos 4 componentes gruesos. Recuerden que esos componentes deben cuadrar exactamente con el árbol de objetivos en los medios directos, las actividades en los medios indirectos. Deben cuadrar, ¿cierto? Usted nombra de manera diferente los medios en el árbol de objetivos y después acá los nombra, los describe diferente, está mal, no es coherente. Entonces se lo rechazan. Actividades detalladas: instalación de sensores, capacitación del uso del sistema de monitoreo, diseño, internet de equipos, actividad. Y acá tendríamos como la solución. Yo les la voy a colgar en la página web para que tengan ahí. Esas hojitas se las pueden llevar en el sobrecito para que lo tengan. Listo.
Tarea para la próxima clase. Para la próxima clase, entonces. Tarea 1. O actividades para la próxima clase. Traer para sus respectivos videos una matriz de marco lógico con fin, propósito, componentes y actividades. Pero ya completa ahí era para que ustedes ubicaran como la estructura, ¿cierto? Y que debe ser con entregables claros, concisos, muy técnicos, etc. Pero ya la de ustedes, la del video, acá hay indicadores, medios de verificación, supuestos. Entonces, el fin, al menos con uno o dos indicadores y su respectivo medio de verificación y supuestos. El propósito, al menos con uno o dos indicadores y sus respectivos medios de verificación y supuestos. Los componentes, que según el video pueden ser 2, 3, 4, y cada uno a su vez con al menos uno o dos indicadores, medios de verificación y supuestos. Y las actividades, pues también, con cada una de las actividades al menos con uno o dos máximo indicadores, medios de verificación y supuestos para los videos. Y la segunda es traer ya para sus equipos avance del entregable del 15%, que es para el miércoles la otra semana, ya con sus equipos. Y recuerden que la idea es que esos equipos sean, digamos, de 3 a 4 personas. Al menos uno de carrera diferente. Esa es la reglita. Es que van a traer el diagnóstico. Yo simplifico diagnóstico, ¿cierto? Una breve descripción del diagnóstico, también 350, 300 palabras. También con alineado, o con que sea el elemento con los planes de desarrollo, la misma actividad que hicimos con los videos, pero ya para sus proyectos, ya para sus entregables en los equipos que vayan a conformar. Diagnóstico, que más teníamos acá, la descripción del problema, la justificación, el árbol del problema y el árbol de objetivos. Entonces, para la próxima clase, repito, para sus videos, en estos equipos que hay, equipo 1 y 3, traer la matriz de marco lógico. Y 2, ya para los que armen, ¿cierto? Si se quieren quedar así como están y cumplen la norma, ¿cierto? Cumplen la norma y al menos uno diferente. No cumplen, todos están iguales. Listo. Entonces ya les tocaría organizarse, irse, buscarse. ¿Cómo se van a organizar? Ustedes ya tienen. La vez pasada hicimos los grupos y empezamos a hacer los problemas. Y empezaron a armar, pero sí cumple con esto, que al menos uno sea de carrera diferente, que no vayan a quedar los de civil por un lado, los de sistemas sanitarios, Pues nosotros tenemos una actividad de ejemplo, pero no bien. hay que cumplir con eso, ¿listo? Hay que cumplir con eso. Pues, y ahora la importancia no es necedad mía, sino
pues cómo se identifican mejor los problemas, cómo se narra mejor, cómo se explica mejor, si hay visiones multidisciplinarias. Y así se trabaja en la vida real. Entonces, cumplamos esto, pues ya ustedes se organizan, se barajan, ya se conocen, por eso pues, están viniendo a clase. Si no viene a clase, ustedes no lo anotan, pues simplemente no trabajan con ella, que se vale. Entonces tienen que buscar el para otra vez. Pues, hey, ¿quién quiere trabajar con ustedes? Y venga, y tenemos este proyecto. Ustedes, le invitamos a una cervecita, que estamos ustedes se organizan. Para que no nos quede, porque mire, en los procesos necesitan visiones de todos los proyectos necesitan visiones sí, tenemos multidisciplinarias. Sí. Nos queremos ir por una norma diferente. No, pero eso es como no. Listo. Está claro. Y esta sería más, si traen esto sería más punto 2, esto sería más punto 1, pero no en el parcial, sino en el primer entregable. El primer entregable, el 15% es, que se saca 4.2, el hizo 4 actividades. Listo, que eso se entregaron la ficha pues, que hay programa virtual, el miércoles de arriba. También hay que supervisarlo acá, traer una presentación en Canva o en PowerPoint, en Press. No, no es que no esté en la ficha ahí, no se vayan a aparecer con la ficha. Sí, se aparece con la ficha ahí voy a mostrarla en Word, tiene la mitad de la nota, pues hay que socializar así, es un juego de roles. Lógicamente, como se dan las presentaciones, más o menos unas 12, 15 diapositivas máximo, para 15 minutitos, donde se exponga cuál es el problema, el objetivo, la matriz, el cronograma, el presupuesto, explique bien el proyecto. Muestre un diagrama muy importante, además de los diagramas del árbol de problemas y objetivos, pues un diagrama de proceso, ¿cierto? De nuestra ficha, entonces la planta estaba así, ¿cierto? Vamos a hacer estas mejoras, un diagramita de procesos, de flujo o de la planta, ¿cierto? Eso, entonces ahí aportan los ingenieros civiles, entonces acá hay industriales, etc. Cuando lleguen al presupuesto, el financiero, entonces sepa de todo, que todos sepan de todo el proyecto, pero cada quien también va aportando según su liderazgo. Tratemos de cumplir o cumplamos, esa es la regla del funcionamiento de la organización. Nos vemos la próxima clase. Yo les recibo esto. El sobrecito lo pueden llevar. Me entregan cualquier así, marcar clientes. Pues que mira, todo está Lo civil, ahí se pueden meter construcciones. Gracias.